Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última sesión de nuestro curso de psicolingüística. Bien, ya hemos hablado un poquito con antelación de que para el cierre estaremos trabajando uno de los autores más destacados en la lingüística moderna, que es Noam Chomsky. Pero también lo estamos viendo a propósito de nuestra materia, pues porque es parte también de lo que él ha trabajado, ¿no? Lo que ha mencionado en sus investigaciones más recientes acerca de la gramática. Entonces vamos a relacionarlo un poquito, lo que él nos está presentando en este caso, con la propuesta sintáctica para identificar entonces cuál es la propuesta que señala el autor, que es lo que menciona acerca de cómo se adquieren las lenguas, ¿no? En función, pues, de la naturaleza con la cual ya está constituido el propio ser humano, ¿eh? Bien, vamos a trabajar entonces en este caso con su propuesta, que es la gramática universal. Allí estaremos señalando, como dije, pues ya el cierre de nuestro semestre, ¿vale? Este último autor que estamos revisando, que estamos checando, que pues no solamente nos va a hacer la propuesta, digamos, propiamente de la sintaxis como tal, el análisis sintáctico, ¿no? Análisis arbóreo, que también se identifica por ahí, sino con base en qué. O sea, señalarnos esto, pero para entender que a propósito de la adquisición de una lengua. ¿Eh? Bienvenidos, muy bien. Bueno, Chomsky nace en Estados Unidos en 1928. Desarrolla su trabajo en ese país, es hijo, por supuesto, de inmigrantes, ¿no? Pero todo su desenvolvimiento se considera, digamos, estadounidense. Recientemente ha trabajado en los últimos años en otros ámbitos más de política, ¿no? Se ha dirigido hacia otros temas, líneas de investigación y de comentario analítico, pero originalmente, bueno, pues todo su trabajo está enfocado en la lingüística, ¿vale? Y particularmente la lingüística generativa. Bueno, se desenvuelve durante algún importante tiempo en el MIT en Estados Unidos. Él nace en Filadelfia, este trabajo pues, se realiza en Massachusetts y se enfoca, como dijimos, en la sintaxis y en el análisis gramatical de la lengua, ¿vale? Bien, pues nos establece categorías que nosotros ya identificamos, ¿no? Digamos, desde que somos pequeños nos enseñan qué categorías gramaticales son correspondientes a qué tipo de palabra. Pero, pues en su propuesta se vuelve muy interesante, como dije, ese llamado análisis arbóreo, porque nos va organizando por tipos de oraciones a estas en función de la categoría gramatical con la cual cuenta. Bien, porque ya lo hemos platicado y en un momento más lo reiteraremos. Recuerda que Chomsky señala que en su propuesta del innatismo que comentamos recientemente en las clases, ¿no? En las grabaciones, en el innatismo considera que el ser humano ya cuenta con una capacidad innata, o sea, que acuérdate que ya la trae antes del nacimiento, ¿vale? No es con el nacimiento, sino que ya está desde antes, desde su formación. Por eso es que es innata, o sea, no con el nacimiento, sino desde antes que el ser humano ya cuenta con esa capacidad para distinguir, ¿no? Digamos, lo que es un artículo, un sustantivo, y pues lo único que hace cuando ya nace es fijar reglas. ¿Te acuerdas que te platiqué de fijar reglas con base en las que son correspondientes al sistema lingüístico que él está pues desarrollando en su cultura y en el contexto en el cual se está desenvolviendo, ¿vale? Entonces partimos de ese principio que es como identificar las categorías gramaticales de cada una de las palabras que constituyen un enunciado. Fíjate en este ejemplo, por favor, ¿vale? Bien, vamos marcando cada uno. Por ejemplo, la, pues es un artículo. Formalmente se le llama un determinante, ¿verdad? Un artículo definido o no definido, lo conocemos o lo identificamos como determinante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en nuestro caso en español nos va justamente determinando, ¿verdad? Ya de lo que estamos hablando. Por ejemplo, género y número, ¿vale? A continuación tenemos un sustantivo que es olla, un pronombre que es le, un verbo que es pegó, una preposición que es a, otro determinante nuevamente que es la, otro sustantivo que es cafetera, una conjunción que es por qué, otro verbo que es estaba, un participio que es enojada, ¿verdad? Otra preposición que es con, y finalmente otro pronombre que en este caso es de tipo personal, que sería ella, ¿de acuerdo? Todas estas categorías, pues ustedes las deberán ya de poder reconocer, yo espero que sí las reconozcan muy facilito, porque ya pues están por terminar el tercer año, ¿no? De esta licenciatura, y sí deberían de ser reconocibles por todos y cada uno, pero si no, puedes poner pausa ahora mismo a este video y volverlos a estudiar, volverlos a revisar, y seguramente alcanzarás la conclusión de que, pues, es en efecto esa categoría que manejan, ¿vale? Este primer ejemplo lo estamos viendo para reconocer que una cosa es lo que podemos hablar en cualquier otra estructura a nivel de sintaxis y otra, la que podemos manejar a nivel de semántica, igual en el análisis de una estructura lingüística. Recuerda que cuando un profesor te encarga un documento, por ejemplo, un ensayo, te pide que tú lo hagas con cohesión y coherencia, ¿sí? Eso es algo bastante común, ¿no? Que te pidan. Bueno,
Tú como especialista en lenguas puedes entender a qué se refiere eso en el uso de la lengua. La cohesión es la unión, ¿verdad? Cohesión, unión, vínculo. Y se refiere a que las palabras estén correctamente vinculadas una con otra con base en las reglas sintácticas. Es decir, yo no puedo decir el o ya, ¿verdad? No puedo decir los cafetera. Tengo que respetar el género y el número que está así estipulado, por ejemplo, en español. Una correcta cohesión, justamente eso es lo que implica, una correcta unión o un correcto vínculo de un elemento con otro, ¿verdad? Para que esté bien elaborado, bien construido con base en la sintaxis de una lengua. Esa es la cohesión, ¿vale? Ahora, la coherencia va a nivel semántico, o sea, de significado, ¿sí? En el significado se incluye, se relaciona también el tema del sentido, ¿sí? Que quiere decir que el enunciado parezca entendible, parezca inteligible, parezca lógico a la persona que lo está leyendo o que lo está escuchando. Fíjate cómo este enunciado tiene cohesión, o sea, está correctamente vinculados los elementos compositivos a nivel sintáctico, pero no tiene coherencia, pues, por el mensaje que está construyendo. Si yo digo así, la olla le pegó a la cafetera porque estaba enojada con ella. ¿Eh? Entonces, está correctamente vinculado, ¿verdad? Género, número, verbos, todo está correctamente, tiene cohesión, pero no tiene coherencia porque estamos hablando de objetos, es decir, de cosas inanimadas, ¿verdad? Inanimadas, o sea, que no tienen esa ánima, que no tienen esa energía, esa vida, ¿no? Sino que son objetos, ¿verdad? Cosas inanimadas u objetos que no podrían realizar esa acción de pegar ni tampoco de tener un sentimiento, por ejemplo, de estar enojados, ¿sí? Entonces, bueno, un enunciado, fíjate bien, aquí puede tener correcta cohesión, pero no coherencia, que va, acuérdate, a nivel de significado y consecuentemente a nivel de sentido, ¿vale? Es nuestro primer análisis que estamos estableciendo aquí en esta definición. Vamos a ver entonces cómo se constituirían en una ramificación arbórea, de acuerdo con lo que propone Chomsky, ¿vale? Hemos dicho que cada palabra tiene en efecto su categoría gramatical y que estas constitutivamente van formando tipos de enunciado, ¿sí? La manera en la cual se van a categorizar esos enunciados va a estar fundamentada en lo que parezca que es la partícula principal u orientadora de ese sintagma, ¿vale? O sea, de ese parte de significado del enunciado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, toda esta es la oración, ok, la olla le pegó a la cafetera porque estaba enojada con ella, toda ella es la oración, ¿vale? Pero la podemos dividir en partes sintagmáticas. O sea, por ejemplo, la primera, la olla, antes de que entre un nuevo, una nueva estructura, que en este caso es el verbo, ahí cortamos. La olla básicamente es un sintagma nominal, ¿sí? Porque lo que destaca aquí es ese sustantivo, ¿verdad? La denominación, el nombre, el sustantivo que es olla. Eso es como lo principal de la oración, ¿vale? Por eso es que es un sintagma de qué tipo? Nominal, o sea, de que da un nombre, ¿vale? Que se trata de un sustantivo. El que viene a continuación fundamentalmente es un sintagma verbal, porque lo que destaca allí es en efecto el verbo pegar, pegó, ¿cierto? Entonces, le pegó, bueno, el pronombre le adolece, ¿no? En realidad aquí lo que es más importante y destaca es el verbo pegó. Por tanto, este es un sintagma de tipo verbal. A continuación, tenemos otro, en donde tú puedes pensar quizás que cafetera sería pues relevante porque es el sustantivo, pero en realidad estamos hablando de un paciente que recibe la acción. Acuérdate que ya lo hemos comentado esto en clase. En un enunciado hay un agente que es quien realiza la acción y un paciente que es en quien recae esa acción, ¿verdad? Aquí, evidentemente, el agente de la acción, o sea, quien la realiza es la olla. Y el paciente de la acción es la cafetera, o sea, en quien recae el resultado, ¿vale? Aquí destaca más la preposición a, porque estamos señalando justamente hacia dónde va esa dirección, hacia dónde va ese resultado, que es la cafetera. Por tanto, la preposición es fundamental. ¿Sí? Si dije a la olla le pegó la cafetera, no quedaría claro para nosotros. Cuando le agregamos la preposición a, es que cobra sentido, ya viste, es que nosotros podemos interpretar que se trata del paciente de esa acción. ¿Eh? Entonces, la preposición es la parte aquí fundamental para vincular al verbal, que es el anterior, con el que viene a continuación. Por eso es que esta parte es la que destaca y diríamos que este es un sintagma de tipo preposicional, ¿vale? Porque la preposición a, pues es la que impera aquí. A continuación tenemos otro sintagma verbal, ¿sí? Que es esto de que estaba enojada. Ahí te lo puse de hecho con negritas. Como puedes ver, bueno, con bold, con más oscuritos, ¿no? Las palabras que son las que destacan. Olla, pegó, a, estaba y al final con.
Otro sintagma verbal que nos indica como esa razón, ¿no? El por qué, digamos, ¿sí? Estaría este ser enojado. Bueno, ahí está, ¿no? Porque estaba enojada, un sintagma verbal en donde nuevamente destaca estaba, ¿vale? Que es el siguiente verbo a propósito del sustantivo que estamos hablando aquí, que es la olla. La olla le pegó, estaba, la olla estaba, ¿vale? Ahí está. Por eso es que destaca el verbo, porque es otra acción elaborada o ejecutada por el agente de esa acción, de ese enunciado, que es la olla fundamental, ¿vale? Su primera acción es le pegó. La segunda acción es estaba, ¿sí? De ese agente que dijimos que es la olla. Por eso es que impera aquí el verbo, estaba, ¿sale? Es lo principal. Y finalmente tenemos otro preposicional, que la preposición aquí nos da el vínculo con esa última parte para identificar la relación, pues, que se mantiene, ¿no? Y tratar de dar una compresión a este enunciado, es decir, con ella, ¿vale? Ella es un pronombre que se refiere a la cafetera, ¿cierto? Pero aquí lo que destaca es esa preposición. Igual que en a la cafetera, aquí decir con ella, bueno, eso es lo que destaca, lo hace destacar a ese pronombre personal, ¿vale? Para poder construir así esa historia, ¿no? Digamos que se está diciendo en este anuncio, ¿perdón? Muy bien. A partir de ahí podemos ver también otros tipos de sintagmas que nos mencionan, digamos que nos refieren más bien la parte, como dije, que está destacando, ¿no? Acerca de la oración, ¿no? Lo que queremos aquí entonces desenvolver en la propia oración. Muy bien, bueno, como decíamos, por ejemplo, en esta oración, ¿sí? Sé cómo te sientes. Tenemos entonces la primera parte que es sé, que sería ese sintagma verbal, porque fundamentalmente lo que hemos dicho nos indica entonces un verbo. Ya sabemos que en el caso del español el sujeto está implícito, ¿verdad? Ahí ya al decir sé, ya sabemos que su sujeto es yo, ¿cierto? Yo sé, ¿vale? Consecuentemente, pues destaca ahí ese sintagma verbal, ¿de acuerdo? Lo que viene a continuación es otro sintagma verbal. Es interesante, pues, hacer este análisis, ¿no? Porque tú vas identificando, repito, cuáles son las partes que destacan a propósito de esa oración para poderlas interpretar, ¿sí? Si yo te digo a ti, a ver, un poco para entenderlo esto, ¿no? Si yo te digo a ti, sé lo que pasa, ¿no? Lo que ocurre contigo, yo sé cómo te sientes, o sea, tú mismo, pues, tú puedes pensar como cuáles partes son ahí las que destacan, ¿no? Las que constituyen a esa información. Primero, el agente de la acción, acuérdate que soy yo, ¿vale? Entonces, mi verbo de ese agente, de ese sujeto implícito, que es sé, la primera parte, ¿no? Y la que viene a continuación, que es lo que quiero decirte, que es, pues, el identificar eso, ¿no? ¿Cómo te estás tú sintiendo? ¿Cierto? Ante una situación, no sé, X, ¿cuál es el sentimiento que tú estás desarrollando? ¿Vale? Sé cómo te sientes. Ahí tengo un sintagma verbal, un primer verbo, y uno que viene a continuación para indicar nuevamente de manera consecutiva la respuesta o la siguiente parte a este verbo, ¿vale? Porque estamos hablando de un objeto directo. Ahorita voy a volverlo a explicar más adelante. Acuérdate que el objeto directo es el que responde al qué, ¿sí? El que responde al qué de ese verbo. Es un verbo transitivo, se llama. Viene a continuación, ¿sale? Un verbo transitivo nos indica a continuación qué. Acuérdate que se llama así porque avanza. Transitivo, avanza, transita, avanza, ¿vale? ¿A dónde avanza? A dar una respuesta a ese interrogante, ¿qué? A propósito del verbo. Sé, ¿qué? ¿Qué sé? Ah, ¿cómo te sientes? ¿Vale? Esa respuesta es el objeto directo que responde al qué del verbo. Y a su vez, bueno, aquí destaca otro verbo que es te sientes, ¿no? Sientes, ¿vale? Y consecutivamente está así formado este, esta oración, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver nuevamente otro ejemplo semejante, pero ahora lo estamos revisando aquí en inglés, ¿vale? Bueno, estos sustantivos se identifican en el caso del inglés como phrase, ¿no? Frase o enunciado. Nosotros fíjate que teníamos anteriormente ello, oración, ¿no? Constituida por varios sintagmas, ¿cierto? Así fue como lo fuimos mencionando. Bueno, en el caso del inglés, que es el original, digamos, de este Chomsky, tenemos denominada así como noun phrase, ¿no? Adjective phrase, por ejemplo, verb phrase, ¿sale? Así consecutivamente es que los vamos a identificar, ¿no? Bueno, tenemos entonces nuestro ejemplo a continuación. One of our close relatives bought a beautiful red car, ¿sí? ¿Cómo lo podemos dividir? Es algo muy semejante a lo que manejamos en el español. Es decir, en primera instancia tenemos
al agente de la acción. Otra vez, ¿ya viste? El agente de la acción, que en este caso es one of our close relatives. ¿Sí? Aquí lo que destaca, pues, es ese sustantivo, ¿no? De quien estoy hablando para poder ponerle un verbo, que en este caso es bought. ¿Sí? El pasado de comprar, ¿no? To buy. Entonces, bueno, hasta aquí esta frase está constituida fundamentalmente por el sustantivo, ¿cierto? El sustantivo. Entonces, es como decir, por ejemplo, un sintagma nominal, ¿no? Fundamentalmente que destaca el sustantivo. En el caso del inglés voy a decirle noun phrase, y lo que se destaca aquí, pues, es el sujeto, el subject, ¿vale? A continuación tenemos un verbo. Otra vez, este verbo es de tipo transitivo, ¿sí? Acabo de explicar, recuerda, el verbo transitivo es el que transita, camina, ¿no? Y lo que hace a continuación es responder el qué, ¿cierto? De ese verbo. Bought, what, ¿yes? En este caso, entonces respondemos, ¿no? ¿Qué fue lo que compró? Y nuestro objeto directo se convierte en lo que viene a continuación, a beautiful red car, ¿sí? Esa es nuestra respuesta a ese verbo transitivo que preguntó el qué, ¿no? ¿Qué fue lo que compró? Y nuestra respuesta al objeto directo es nuevamente una frase, una sintagma nominal o noun phrase. En este caso, object. Fíjate bien, otra vez, estamos hablando entonces del, en español, agente de una acción y en quien recae, o sea, un paciente, ¿vale? Aquí estamos identificándolo más como el objeto directo, justamente por eso es que dice object, ¿vale? El objeto directo de esa respuesta del qué del verbo, ¿sí? Tengo un agente de la acción, un sustantivo, que ejecuta esa acción. La acción propiamente, que en este caso es un verbo de tipo transitivo, que a continuación tiene que responder el qué. Y lo que viene al final, que es el objeto, ahí está objeto directo, de ese verbo, que en este caso nuevamente es una frase nominal, ¿sí? Que fundamentalmente tiene allí car, ¿no? Que es el sujeto. Car, como aquello de lo que estoy hablando, aquello de lo que estoy refiriendo a propósito de esa pregunta que fue ¿qué? ¿Sale? Ese es un ejemplo de una sintagma nominal, noun phrase. El siguiente es adjective phrase, es un ejemplo de sintagma adjetival o, bueno, una frase o una estructura que está orientada, que está enfocada en el adjetivo, a diferencia del anterior, que estaba enfocada en el sustantivo. En este caso tenemos estos dos ejemplos. El primero de ellos es, she bought a beautiful brown chair. It's pretty similar than the last one. Yes? Es muy parecido al anterior, ¿no? Pero bueno, la intención es esta, o sea, ir construyendo de manera facilita los ejemplos que nos permitan, pues, comprenderlos, ¿vale? Bueno, tengo entonces, ¿no? A mi sustantivo, mi pronombre personal, she, mi verbo bought, again. Y aquí quiero destacar esto que fue lo que acompaña al sustantivo como en el caso anterior, ¿te acuerdas? Voy a regresar un tantito a beautiful red car. Dijimos ahí, ¿no? Que en este caso estábamos tratando de destacar, por supuesto, el sustantivo. Aquí es lo mismo, ¿eh? O sea, que si tú me dirías, oye, pero aquí se divide en noun phrase, ¿no? Verbal phrase, and the last one that should be, again, noun phrase, is correct. ¿Sí? Si tú me dices, tendría que ser aquí un sintagma nominal que es she, un verbo que es both, y después tengo otro sintagma nominal porque tengo chair, sí, por supuesto, estarías bien en ese análisis. Sería muy semejante a esto. ¿Sí? Ok, está bien. Pero estoy usando yo este ejemplo para explicarte ahora dentro de esa oración grande, sintagma, digamos, que es a beautiful brown chair, ¿no? La estoy otra vez dividiendo en dos. ¿Ya viste? Otra vez la estoy dividiendo en dos para decirte, ahora aquí está el sintagma adjetival. Simplemente es para destacar, ¿sale? Pero si surge esa duda, lo comento ahora. Es correcto, ¿eh? El análisis en sintagma nominal, she, sintagma verbal, both, sintagma nominal, a beautiful brown chair. ¿Sí? Incluso podrías tú destacar también la A, como hicimos hace rato, decir que fuera un determinante, ¿no? Para lo que viene a continuación, ¿vale? Ahí está. Bueno, pero en este caso lo estoy usando el mismo ejemplo, insisto, para darle continuidad, pero platicarte también de lo que yo quiero ahora enfocarme, que es el sintagma adjetival o the adjective phrase, ¿sí? Está constituido por un determinante, un adjetivo y otro adjetivo, ¿sí? En este caso el determinante es A, ¿sí? Si tú puedes categorizarlo, se trata entonces de un artículo indefinido, undefinite article, ¿sí? A. A continuación, tengo un primer adjetivo que es beautiful, ¿sí? Y un segundo adjetivo que es brown. Ok, fundamentalmente ahí entonces esto es adjetivo. Tal es lo destacable de esta parte. Entonces, haciéndolo el recorte, digamos, ¿no? De todo a beautiful brown chair,
podríamos decir, entonces esto lo hago dividido más y podría decir que esta parte es adjective phrase y que chair es noun phrase. Sí, también podríamos señalarlo de esa manera, ¿vale? Dependiendo también qué tanto lo puedes tú fraccionar. A ver, lo voy a explicar así. Mira, es como cuando estudiabas fracciones en matemáticas, ¿no? Que te pedían llega a lo más reducido, ¿sí es cierto? O sea, va reduciendo, reduciendo hasta llegar a lo más reducido. Bueno, podría ser a lo mejor el número uno, ¿no? Pero, o al número al que pudieras llegar el más pequeño, ¿cierto? Pero al final de cuentas, tú podrías parar la reducción antes, a ver si me explico, ¿sí? O sea, como, ¿entre cuántos puedes dividir 80, ¿no? A lo mejor, ¿sí? Entonces decir, bueno, a la mitad, un medio, ¿no? A lo mejor 40. Lo puedo reducir más, a lo mejor a 8, dividirlo entre 8 a 10, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo vas como reduciendo hasta llegar al número menor en el cual es divisible ese número que tuviste originalmente, ¿verdad? Entonces, tú podrías decir 40, podrías decir 10, podrías decir 8, podrías, ¿cierto? 4, 2, 1, ¿vale? O sea, podrías decirlo así reduciendo entre los cuales se puede dividir. Te pongo este ejemplo, pues, como a lo mejor a ustedes les es como más ilustrativo, ¿no? En este caso, igual, yo puedo ir como reduciendo una oración a sintagmas, phrases, ¿no? Hasta el punto en el que quede lo más reducido posible, dependiendo del tipo de análisis que también tú quieres hacer. ¿Sí? A ver si va quedando más claro. Bueno, en la parte de abajo tenemos otro ejemplo que en este caso es The boy in the shop is my friend. ¿Sí? Quiero aclarar esto. Es un ejemplo que me gustaría mucho aclarar porque ya te lo he comentado. En la escuela es muy común que nos enseñen oraciones típicas, o sea, facilitas, en donde tenemos este artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, ¿no? Y pues estas son, claro, más fáciles de analizar siempre, ¿no? Pero en la vida real las cuestiones son diferentes, las utilizamos diferentes y jugamos mucho con la lengua. Por ejemplo, te he dicho alguna ocasión en la escuela, en la clase, ¿no? Si yo te digo, comer sano es bueno para tu salud, ¿verdad? ¿Qué categoría gramatical adquiere esto? Comer sano, por ejemplo, ¿no? Y si yo te lo pido individual, tú me vas a decir, ah, pues comer es un verbo, ¿no? Sano es un adjetivo. Pero a continuación tengo el verbo real de la oración que comer sano es bueno para tu salud. En realidad este es un verbo también, pero es el verbo central de la oración, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo la oración. Entonces el comer sano se convierte en el sustantivo, ¿sí es cierto? Comer sano se convierte ya en la oración en el sustantivo, ¿sí es cierto? Y su verbo correspondiente es, ¿vale? Ahí está. Entonces no tenemos oraciones, o sea, ya en la vida real oraciones típicas, facilitas, como las que luego nos ponen en la escuela, ¿no? En este caso, entonces, tengo un ejemplo así, ¿vale? No nada más vamos a pensar en los adjetivos típicos más fáciles como beautiful, como brown, ¿sí? Sino que podemos pensar otros. Si yo te digo in the shop, aquí funciona como un adjetivo. Tú seguramente en principio dirás, no, porque in es una preposición, de es un determinante, artículo en este caso definido, definite article, ¿sí? Shop es un sustantivo. ¿Sí es cierto? Pero ya constituido in the shop y a propósito del sujeto del que estoy hablando, que es the boy, se convierte en su adjetivo, ¿sí? O sea, su característica. Recuerda que un adjetivo es una característica. Entonces, si yo digo, the boy in the shop, ok, the boy, which boy? Yeah, the one in the shop, yes. Entonces, ¿cuál adjetivo, cuál característica de ese chico para saber cuál es, puesto que estás utilizando un artículo definido de, o sea, sabemos, cuando es un artículo definido, acuérdate que sabemos a quién concretamente se está refiriendo, cuál sujeto concretamente se está refiriendo. No es lo mismo cuando decimos, como en el ejemplo de arriba, una, ¿sí? Es indefinido, pues no puede ser cualquiera de su tipo, ¿no? ¿Vale? En cambio, cuando decimos de, se refiere a uno en concreto. ¿Vale? Entonces, el adjetivo que estoy colocando aquí para caracterizar, para saber cuál es in the shop, ¿sí? Y lo que viene después ya es la continuidad, ¿no? En este caso, un verbo no transitivo, fíjate, es un ejemplo de un verbo no transitivo que es is, ¿no? Y lo que viene a continuación, ¿sí? En este caso, my friend, ¿cierto? Muy bien. Bueno, en este ejemplo estamos viendo ahora verb phrase, ¿sí? O sea, el sintagma verbal, ¿vale? Que tenemos aquí a continuación. Entonces, es lo mismo, tú lo puedes dividir como gustes, ¿vale? O sea, por ejemplo, they sería el sintagma nominal, aquí podrás ponerlo. Y lo que viene a continuación, video games sería el objeto directo igual a object, sería también un sintagma nominal, ¿no? Y el otro que estaría enfocado como en decir una temporalidad since morning, ¿sí? They have been playing video games since morning. Bueno, tú lo puedes dividir, al final de cuentas, en otras formas, ¿no? Sintagmáticas, más menos reducidas. Pero aquí nos queremos enfocar en la parte del verb phrase, el sintagma verbal, que es lo que te quiero mencionar, ¿vale? Lo que queremos aquí destacar.
Aquí tenemos entonces un presente perfecto continuo, ¿sí es cierto? Have been playing, ok. Y bueno, esta es la estructura que es la que destaca a propósito del verbo, ¿sí? ¿Quién? El agente de la acción, sujeto, ellos, ¿sí? Lo que viene el objeto directo, ¿no? Y que es video games, ¿qué? What? Video games. Y un modificador circunstancial. Recuerda que se llaman así circunstanciales porque nos dicen justamente las circunstancias, las situaciones en las cuales se da eso que estamos hablando. Por ejemplo, en este caso, una que nos indica cuándo, when, cuándo, ¿sí? Since morning, ¿no? Desde la mañana, ¿vale? Ahí está. Todos estos son modificadores circunstanciales. Acuérdate que el objeto directo es el qué. El indirecto nos dice quién, ¿vale? Y después tenemos todos los circunstanciales, es decir, los que nos indican circunstancias que son dónde, cuándo, cómo, por qué, ¿vale? Ahí está. Destacamos aquí entonces verb phrase o sintagma verbal, que en este caso es have been playing. Y lo reconocemos típicamente en inglés como presente perfecto continuo, ¿vale? Ok, puedo tener otro. Por ejemplo, en este caso es un enunciado imperativo, ¿verdad? El enunciado imperativo nos indica una acción, ¿sí es cierto? Una acción. Desde que estabas pequeñito te enseñaban que había tres tipos de enunciado, ¿no? Muy así, muy básico. Los enunciados exclamativos con signos de admiración, los enunciados interrogativos con signos de interrogación, en efecto, question mark, y los enunciados que son imperativos, ¿no? Que nos indican una instrucción o una orden, como cierra la ventana, abre la puerta, ¿no? Desde pequeños nos enseñaban. Digo, en este caso hablamos de un enunciado imperativo, be quiet, ¿no? O sea, en este caso, pues mantente en silencio, manténgase en silencio, ¿no? Ahora, el hecho de que tenga un signo de admiración vaya, no por eso pensemos que no es imperativo, ¿vale? Que digo, puede coincidir, ¿no? Que sea exclamativo por el hecho de tener un signo de admiración, pero también fundamentalmente por la estructura misma del enunciado, es un enunciado imperativo, porque está dando una orden o una instrucción, ¿vale? Que fundamentalmente aquí está basada en eso, en el sintagma verbal, que para nosotros solamente es la palabra be, ¿sí? Ese es el verb phrase, ¿no? Es el sintagma verbal. Solamente eso, o sea, el verbo en sí, be, que está dando esa instrucción, ¿vale? Lo demás, quiet, pues sería un adjetivo, ¿no? Que está viniendo aquí a continuación, ¿vale? Entonces, bueno, el sintagma verbal podemos encontrarlo en una construcción bien amplia como o sea, presente perfecto continuo, have been playing, o podemos encontrarlo simplemente en una instrucción, en un imperativo como be, ¿sí? Que en este caso, pues ya esa sola palabra ya es en sí un sintagma verbal o verb phrase, ¿vale? Muy bien. Finalmente tenemos el sintagma preposicional o preposition phrase, ¿sí? Que en este caso dice en nuestro ejemplo the cat is sleeping on the carpet, ¿sí? Igual, lo demás lo podemos dividir, the cat, sintagma nominal, is sleeping, sintagma verbal, pero nos vamos a enfocar en la última parte que es el sintagma preposicional o preposition phrase, ¿vale? Que sería on the carpet. Este también lo podríamos dividir en dos y decir que la única parte que es preposition phrase es on y que the carpet es otro sintagma nominal, ¿no es cierto? También lo podríamos dividir más en solito on, la preposición y the carpet, que sería otro sintagma nominal, ¿vale? Bueno, pero lo vamos a tomar junto para poder entender así, bueno, que esta es el sintagma preposicional o de preposition phrase, a propósito de lo que estoy mencionando, ¿sí? Es igual, es un modificador circunstancial que me dice dónde, ¿cierto? Que me responde al dónde. El gato está durmiendo, ¿sí? Entonces, igual, en este caso, dormir es un verbo no transitivo, intransitivo, que no necesita una respuesta al qué. Podemos agregar otras cosas, por ejemplo, modificadores circunstanciales, en este caso una circunstancia, decir dónde, ¿no? On the carpet, ahí está. Y pues ahí destaca esa preposición on, ¿vale? Constituyendo así un sintagma preposicional o preposition phrase, ¿vale? Muy bien. Todo esto ocurre porque, como habíamos señalado, Chomsky nos indica que todos los seres humanos tenemos de manera innata, antes del nacimiento, un dispositivo de adquisición de la lengua o Language Acquisition Device, LAD, ¿sí? Al que reconocemos como esto que nos permite aprender cualquier lengua, distinguir los elementos constitutivos de cualquier lengua y cómo se utilizan, ¿sí? Desde antes del nacimiento. Es algo con lo que ya contamos, ¿no? De acuerdo con la propuesta de Chomsky. La inteligibilidad propia del ser humano le permite entender cómo son estas constituciones, ¿no? Cómo son las oraciones, en fin, sin importar la lengua que te toque aprender en tu contexto y en tu cultura. Una vez que te vas desenvolviendo en la sociedad, entonces la gente cerca de ti te ayuda a ello, ¿verdad? A fijar las reglas, particularmente de tu sistema lingüístico,
en el que tú te estás desenvolviendo, en el que estás creciendo, desarrollándote. ¿Sí? En esa sociedad te van fijando esas reglas lingüísticas constitutivas de ese sistema. Entonces, lo que te he comentado, a mí me puede parecer que el chino es muy difícil, pero si hubiera nacido en China, ¿no? Pues de ese Chomsky, pues lo hablaría bien a nivel de adquisición. Alguna persona que no ha nacido en un país hispanohablante como el nuestro, le puede parecer sumamente complejo el español, porque sí que tiene una gramaticalización mayor. El español gramaticaliza más que el inglés, muchas veces lo he dicho. ¿Sí? Tu ejemplito más fácil, pues son los verbos que se conjugan para cada pronombre. En el inglés no, o sea, salvo algunas excepciones, como en el presente simple, la S, que he dicho en la tercera persona singular. Fuera de eso es la misma conjugación en pasado, ¿no? En tiempos perfectos, en gerundios, es la misma conjugación, quitando el verbo to be, que pues siempre es especial para cualquier lengua, ¿no? Este mismo verbo to be tenemos nosotros otro ejemplo de cómo gramaticaliza más el español, porque tenemos dos verbos nosotros, que son ser y estar. En cambio, en el caso del inglés solamente se tiene el to be, ¿cierto? Y en muchas lenguas, no sé si lo has escuchado esto, pero en diferentes lenguas solamente se tiene un verbo también para ser y estar, a diferencia del español que tenemos estos dos. Entonces, el español gramaticaliza más que el inglés, ¿sí? Y a mucha gente que no habla español y lo quiere aprender se le hace muy complejo porque por toda esta gramática que es más amplia, ¿sí? Que en otros sistemas lingüísticos. Entonces, bueno, pero nosotros, por ejemplo, nacimos aquí y lo aprendimos el español muy bien desde que estábamos pequeños, lo tenemos a nivel de adquisición, lo podemos utilizar de manera eficiente y sin problemas, ¿cierto? En este caso, entonces, bueno, esas reglas se fijaron en la sociedad, que fue pues nuestro acercamiento con otras personas que también lo hablaban, que nos fueron corrigiendo cuando éramos chiquitos y lo podemos hablar perfectamente, aunque a otros se les haga muy complejo. Igual a nosotros. Si nos pusieran ahorita a aprender ruso, tal vez diríamos, oh, no es muy difícil porque ni los caracteres son iguales, así ya está. Pero si hubiéramos nacido allí, pues esa sería también nuestra lengua adquirida, ¿cierto? Muy bien. Señala entonces Chomsky que hay una gramática universal. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene este nombre? Bueno, pues porque esa gramática dice que tiene principios que son generales y que son subyacen, es decir, están por debajo, ¿vale? Subyacen, o sea que están por debajo de lo que implica cualquier sistema lingüístico, ¿sí? Lo que te acabo de decir. Sin importar que el español tenga dos maneras de decir, ¿no? Ser diferente, ser, estar, o que el inglés tenga solamente una, to be. El ser humano está capacitado con el dispositivo de adquisición de la lengua para notar que ese verbo a qué experiencia se refiere, a qué acción se refiere. Primero que es un verbo, que es una acción, y luego a cuál acción se refiere, ¿sí? Entonces son principios que son subyacentes, que están por debajo de todas las lenguas, sin importar en la cual tú te desenvuelvas, en esa cultura, esa lengua, ese lugar, ¿sí? Lo puedes extender, lo puedes desenvolver, porque al final todos estamos habilitados para eso, pues todos estamos capacitados para ello. Y todos contamos con un sistema lingüístico correspondiente a nuestra región, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra familia, ¿no? Entonces, pues son principios que ya están por debajo y que nos permiten aprender donde nacemos chino o donde nacemos ruso o donde nacemos español o donde, ¿sí? Ahí está. Ese es el principio elemental. Ahora, el siguiente, también le llamó él por ahí gramática generativa, Chomsky, porque se refiere a que de una estructura pueden generarse muchas otras. ¿Sí? A ver, si tú ya aprendiste lo que son pronombres conjugados con un verbo, entonces puedes extenderlo ahora a conjugarlos con otro verbo, ¿sí? O a lo mejor a conjugarlo de una manera diferente. A ver, si yo ya te enseñé entonces, por ejemplo, el presente continuo, ¿sí? Entonces tal vez tú puedas distinguir que también habrá un pasado continuo o que también habrá un futuro continuo, ¿sí? Si ya entendiste o sea que she's studying, por ejemplo, ella está estudiando, ¿no? Entonces, ok, esto está ocurriendo ahora, pero ¿cómo digo que entonces esto estaba ocurriendo, estaba pasando? She was studying, ok, el pequeño, tu alumno, te entiende entonces que es igual el pronombre, que es igual el gerundio, ¿no? Studying, y que lo que está cambiando aquí es fundamentalmente el verbo central, que es el to be, en presente is, o en pasado was, o bien que lo puedo incluso poner en el futuro, will be, por ejemplo, ¿sí? Te aprende también que para los verbos utilizas un auxiliar como por ejemplo do, ¿sí? Entonces también aprende que hay después otros auxiliares, a lo mejor como este que acabo de emplear, el will, ¿sí? Ahí está. Se va identificando. Utilizo el auxiliar do en presente. ¿Cómo lo utilizaría en pasado? Ah, pues did. Y funciona igual, ¿no? Que el do, o sea, como el auxiliar con sus tareas que tiene que ejecutar. Ahí está, ¿sí? Entonces, al aprender una estructura,
se generan muchas otras. A veces de forma hipotética, como lo hemos estudiado aquí en psicolingüística, el pequeño o el estudiante o lo que sea, el niño va hipotetizando, ¿no? Cómo se pueden construir más palabras, más oraciones. Y con el vínculo, con la socialización, como también lo estudiamos recientemente con Vygotsky, ¿no? Con Krashen, entonces va corrigiendo lo que es perfectible, va arreglando, va fijando las reglas de acuerdo con Chomsky, ve cómo todos se enlazan, ¿no? Los autores, para poder decir entonces que así va aprendiendo por esos niveles hasta alcanzar pues los más complejos, como ya digamos un estudiante de nivel avanzado de una lengua, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bueno, muy bien. Pues esa es la propuesta general de Chomsky, ¿vale? Vamos a cerrar con nuestra reflexión pedagógica, ¿de acuerdo? Esta reflexión pedagógica ya la hemos elaborado alguna vez anterior. Te reitero de lo que se trata. Se trata de que tú puedas implementar, puedas traer aquí un contenido de los que hemos abordado en psicolingüística. Aquí estamos cerrando, entonces puedes tomar el contenido que tú quieras, ¿vale? El que tú elijas de psicolingüística, de todo lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿sí? El que tú quieras, el contenido que elijas, pero como siempre te he platicado de la reflexión, no se trata de que tú se lo vas a enseñar a tu estudiante. Fíjate muy bien, ¿sale? No es como que tú se lo vas a enseñar a tu estudiante. Eso lo estudiaste tú, eso lo estás estudiando tú o aprendiendo tú como especialista en lengua, enseñante de lengua. Tú le vas a enseñar a tu estudiante algo correspondiente a lo que está en tu plan de estudios, su programa, ¿sale? Que ya sea de primero, de segundo, de tercero de inglés. Escoge una lección, ¿vale? La que tú quieras trabajar, que sea acorde, ¿vale? Al programa educativo, al grado que toca, en fin, ¿no? En el cual tú implementes, pongas en marcha algún contenido de los que has visto acá. Es decir, enlazas un contenido de lo que has visto aquí en psicolingüística con algún contenido de los que le tienes que enseñar a tu estudiante joven en secundaria. ¿Sí? Simplemente lo vas a vincular o relacionar. No le vas a enseñar a él lo que es la zona de Broca, ¿verdad? Lo que es la zona de Wernicke, o la gramática generativa de Chomsky. No, por supuesto, eso no es lo que tú le vas a enseñar. Repito, esto es lo que tú estudias, ¿vale? A él le vas a poner una lección de secundaria de inglés en la cual se note, por ejemplo, el trabajo de la comprensión y la producción, incorporando aquí la propuesta de Wernicke y de Broca, ¿vale? O a él le vas a poner un trabajo en el cual puede identificar el uso verbal que tiene, ¿no? Los sujetos, las preposiciones, no sé, o sea, estás poniéndolo para ese estudio, para ese nivel educativo. Lo que recién has ahorita estudiado, por ejemplo, de acuerdo con la propuesta arbórea de Chomsky, de sintagmática. ¿Ya viste? A él no le vas a decir es un sintagma verbal, simplemente le vas a poner la instrucción que corresponde, a lo mejor rellenar espacios en blanco, que todos sean de verbos diferentes para que reconozca los usos que pueda hacer de ellos, y allí estás implementando ese uso. Esta lección, digamos, que tomaste hoy de la gramática de Chomsky. ¿Ya viste? Entonces tiene que ser un contenido que sea para enseñarle a ellos de su programa de estudios, pero en donde se note que estás implementando ya como profesional lo que enseñante, lo que estás estudiando aquí en psicolingüística, ¿vale? Lo vas a entregar con un formato de plan de clase o de secuencia didáctica, por favor. Y vas a incluir los recursos que tú consideres pertinentes, ¿no? Ya sean ejercicios, canciones, ¿no? Todos los recursos que puedas requerir para esa clase. O sea, no es solo el plan, ¿vale? O sea, el plan es como tal la organización de las actividades con el miras al logro de un objetivo. Indícalo todo, ¿sale? El formato que tú quieras, pero que venga con todo lo que manejas en secundaria normalmente. Un objetivo, ¿vale? Competencias a desarrollar, en fin, lo que quieras colocar allí, ¿sale? Y me incluyes, por favor, también los recursos con los cuales lo trabajarías ese plan, ¿vale? En tu misma planificación, por favor, considera alguna actividad que te permita verificar aprendizajes, es decir, una evaluación, ¿vale? Que te permita verificar aprendizajes, inclúyela. Y también, por favor, un apartado hasta abajo que diga qué hacer en casos emergentes de duda o de confusión, ¿vale? O sea, que son situaciones, ya sabes, que se van previendo, ¿no? Yo expliqué esto. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no entienden esto? Ah, pues el plan B, ¿no? Es como el plan B a esto, ¿vale? ¿O qué ocurre si esto? Bueno, pues ahí está, ¿no? Mi plan B o mi plan C, no sé, dependiendo de lo que pueda ocurrir, ¿vale? Que tú preveas que pueda pasar para tener éxito en esa clase, ¿sí? Bien, es entonces el formato del plan de clase o la secuencia didáctica y a continuación, ¿sale? Un comentario, a ver, no está aquí escrito, pero lo digo porque luego me han dicho, es que no estaba en la diapositiva y yo por eso pienso es que no ven el video completo, ¿no? A ver, lo digo en el video, ¿sale? La reflexión pedagógica es fundamentalmente el plan, pero necesito por favor un comentario posterior, ¿sí? De al menos unas 200 palabras, en el cual tú me digas de cómo sería, me lo expliques, cómo sería ese plan, ¿vale?
que me digas, el objetivo es este y está basado en la lección que vimos en psicolingüística de esto, ¡fum! ¿Sale? Y lo haría de esta manera. Primero les hago un warm-up de esto y esto, ¿no? Luego les entrego unas hojas de esto y esto, finalmente así, así, y verifico aprendizajes de este modo, ¿vale? En caso de que esto ocurra, pues de la situación emergente, esto es lo que pretendo hacer, mi plan B. O sea, todo eso del plan, que está en el plan, descrito para que yo lo entienda, para que yo interprete a qué te refieres con cada cosa que has puesto en el plan, ¿vale? Bueno, se entrega por Remind. Tienes hasta el próximo miércoles 24 el cierre, 23:59 horas para hacerlo. Y yo te pido, es nuestro último ejercicio, que entregues lo esperable para el tiempo que te está siendo asignado para la concepción y ejecución de esta tarea. Son 5 días, la cual va a ser registrada como ejercicio de reflexión pedagógica. Este no es un ejercicio de clase como otros que hemos hecho. ¿Ya sale? Lleva un peso mayor. Básicamente vamos a organizar 3 elementos aquí de evaluación. Es el examen final, esta reflexión y los ejercicios de clase correspondientes, que en este caso son solamente 1 o 2, ¿no? Los que tenemos para esta evaluación, ¿vale? Evidentemente van a llevar un porcentaje menor esos ejercicios en el proceso evaluativo. La reflexión lleva un porcentaje mayor y el examen también, ¿vale? Entonces, bueno, dedica el empeño. Otras veces, muchachos, les he sugerido lo siguiente y lo quiero volver a decir aquí, ¿no? Para que ustedes lo tengan en consideración, ¿sale? El que se entregue hasta el día miércoles 24 no significa, no implica que lo vas a estar elaborando ese mismo miércoles, ¿no? O que a fuerza lo tengas que entregar a las 11:30 de la noche o casi 12, o a las 12 diciéndome que te disculpe que se te pasó el tiempo, ¿sí? No necesariamente es así. Digo, alguien lo podría elaborar el fin de semana, sábado y domingo, y entregarlo el lunes, ¿sí? De todas maneras, la evaluación la voy a hacer hasta el cierre del miércoles, porque es el periodo que estoy indicando, pero lo he dicho también fuera para hablar de hábitos de estudio con ustedes, ¿sí? Este hecho de que muchos lo hacen, incluso no nada más lo entregan, sino que lo hacen hasta el último momento, ¿sí? No hay necesidad de eso. Si ya tienes oportunidad porque ya entregaste otras materias, así, así, entonces mejor velo haciendo de una vez. Entrega un producto del cual tú te sientas satisfecho, ¿sale? Con el cual te sientas satisfecho y con el cual consideras que vas a conseguir una buena evaluación, ¿sí? También. Y esmérate en eso antes que en buscar pretextos de que es que usted dijo, es que, ¿vale? Esmérate mejor en eso, en hacer tu trabajo bien, que en buscar razones, ¿no? O que en entregarlo a la última hora y estar ahora pidiendo el favor de que me lo acepte, me lo califique o algo así. Mejor enfócate en hacerlo ahorita bien, ¿vale? Y lo puedes revisar y lo puedes constituir, lo puedes entregar perfecto para el día miércoles y bueno, sentirte con este producto satisfecho. También es un producto que te puede servir para tu práctica en la escuela secundaria, ¿sí? O sea, la intención de la reflexión pedagógica es eso, que implementen el contenido que vemos aquí, ¿sale? O sea, que sepas para qué estudias esto, pues, ¿no? Digo, yo sé que es interesante para todos ustedes, las materias de lingüística siempre son bien interesantes, ¿no? Pero hay que ver ahora cómo aterrizarla, ¿no? Hay que ver ahora cómo llevarla al trabajo que es el que te toca a ti hacer, que es dar clase a los chicos de secundaria, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está. Esa es tu oportunidad para pensar. Piénsate algo que no sea lo mínimo, como siempre te digo, no hagas lo mínimo, al revés, haz lo mejor que puedas, ¿sale? Y seguramente que esta clase, si te queda acorde, las podrás seguir utilizando, pues te podrás seguir siendo útil para otros semestres, para otras veces en que estés trabajando con tus estudiantes de secundaria, ¿sale? Entonces, bueno, esmérate por entregar, como dije, algo con lo que tú estés satisfecho y que sea útil, productivo, ¿vale? Muy bien, bueno, pues hasta aquí. Por favor, tienen entonces hasta el miércoles para hacer la entrega de este trabajo y después de ello acordaré vía su jefe de grupo cuándo es el examen final. Tentativamente sería para el viernes, ¿sale? O sea, sería el viernes 26, cuando estaríamos pensando en poner este examen final, o a menos de que alguno de ustedes no se pusiera de acuerdo, a lo mejor podría ser también el sábado. Y no hay problema, también lo puedo aplicar, ¿sale? Sería igual como hemos venido manejándonos, que es con Socrative, remotamente por Socrative, este último examen, y pues con eso estaríamos culminando el semestre, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, de lo que tengo anticipado ahorita, vamos a trabajar el próximo semestre también, sociolingüística, entonces ya les estaré informando, ¿no? Y pues ya nos aproximamos hacia el cierre. Posiblemente trabajemos sociolingüística en sexto y tal vez lingüística aplicada en séptimo. Pues como he platicado en alguna otra ocasión, siendo yo la lingüista del equipo de trabajo, pues son las materias que me tocan. Entonces, bueno, pues mucho gusto y muy alegre de trabajar con ustedes estos contenidos, muchachos. Espero que sean de utilidad.
Cualquier interrogante quedó al pendiente vía Remind o vía su jefe de grupo que quisieran comentarme algo. Y como dijimos, estamos entonces con esos pendientes para cerrar nuestro semestre, que es la entrega de este trabajo. Ajá. Acuérdate que no es un ejercicio de clase, sale la reflexión pedagógica final y va a llevar un puntaje alto, ¿vale? Para, puedes ahí checar, sale en Drive el Excel, ya te puedes dar una idea, no es como algo que no te esté diciendo, como dije, en la bitácora Excel, todo el tiempo es transparente, ¿sale? Lo que yo promedio, lo que registro y pues ahí ustedes lo tienen disponible. Ok, tenemos entonces pendientes la entrega de la reflexión hacia el día miércoles, el examen hacia el día viernes o sábado, si es que ustedes lo eligen así. Yo tengo disposición para hacerla cuando a ustedes les parezca bien. Incluso podría a lo mejor irse hasta el domingo, si ustedes quieren, ¿vale? Piensen en lo que tienen que hacer, ¿no? Sus pendientes para cierre de semestre también de otras materias, o si van a hacer algo el fin de semana, o si algunas cosas así, y elijan lo que les convenga más, ¿vale? No es como, no necesariamente lo que conviene más es después, o sea, hasta el domingo. A veces puedes pensar, no, porque tengo otra entrega, tengo otra cosa que hacer, mejor el viernes, pues ahí está, ¿no? Entonces, ustedes deben elegir lo que les convenga más y yo tengo disposición para seguir ello, ¿sale? O sea, lo que ustedes elijan en una mayoría es lo que está bien para mí, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Muchas gracias, mucho gusto en trabajar con ustedes y gracias también por tener disposición para trabajar conmigo. Y aquí estamos haciendo entonces el cierre formal. Nos vemos pronto en la normal. Saludos.